martes negro, crímenes sin resolver, asesinos en serie, naturaleza humana, presenta y dirige Almudena Negro. Muy buenos días, amigos de Radio Libertad. 8 de noviembre y aquí estamos en Martes Negro. Verán, dentro de 5 días se cumple un trágico aniversario. Dentro de 5 días hará 30 años que los padres de Miriam, Toñi y Desiré las vieron por última vez, que por última vez abrazaron y besaron a sus hijas. Les estoy hablando de los crímenes de Alcácer, y lo digo en plural porque no fue uno, fueron 3. 3 niñas, 2 de 14 años, una de 15, salvajemente torturadas, violadas y asesinadas. Un crimen que ha dado lugar a un montón de teorías de la conspiración, porque cuando las cosas se hacen mal, al final surge la duda, y de la duda surge la conspiración. Vamos a hablar de este macabro y terrible aniversario con Manu Jiménez del podcast El Rincón del Disidente. Yo lo escucho siempre. Pueden hacerlo en ebooks, en Spotify o en YouTube, porque Manu también es youtuber. Con él vamos a hablar, pero antes la introducción al crimen de Alcácer corre de cuenta de nuestro subdirector, de Carlos Prayón. Comenzamos. Ayer se cumplieron 30 años desde la desaparición de las niñas Miriam, Toñi y Desiré, cuando se dirigían un viernes por la tarde a pasar una tarde divertida en la discoteca Color de Picassent. Fueron secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas. Según la sentencia, los autores materiales de tan horrendo crimen fueron Antonio Anglés, Miguel Ricard y autor o autores desconocidos. Miguel Ricard cumplió la pena impuesta y fue liberado en cumplimiento de la derogación de la llamada Doctrina Parot. De él se sabe que hoy trabaja en Madrid. Antonio Anglés, por su parte, protagonizó una supuesta fuga de película y a día de hoy su paradero sigue siendo un misterio. Su familia, varios de cuyos miembros se hicieron populares a través de sus intervenciones en programas televisivos, acaba de solicitar a la justicia española su declaración de muerte, algo que provocaría el archivo del llamado Sumario B de Alcácer, mediante el cual se le busca también a nivel internacional. El juicio por los crímenes se celebró en la Audiencia Provincial de Valencia y comenzó, entre gran expectación, el lunes 12 de mayo de 1997. Tuvo 49 sesiones y terminó el 30 de julio de ese mismo año. El único imputado que compareció fue Ricard. La sentencia se dictó el 5 de septiembre de 1997. Ricard fue condenado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinato, además de a indemnizar a las familias con 300 millones de pesetas de la época. El poco profesional levantamiento de los cuerpos, localizados en una fosa en la zona de la Romana cercana al pantano de Tous, las chapuceras primeras autopsias, un oportuno volante de la Seguridad Social a nombre de Enrique Anglés, aparecido junto a la fosa roto en pedazos pese a que días anteriores había habido mucho viento en la zona, la ausencia de sangre o vestigios biológicos de las menores en la caseta de la Romana en la que supuestamente habían tenido lugar los hechos, los pelos encontrados sobre los cuerpos, la huida de película de Anglés y hasta una cruz de Caravaca invisible a ciertos forenses, provocaron la aparición de no pocas teorías de la conspiración, alejadas del relato oficial establecido en la sentencia, algunas de estas teorías realmente alucinadas. El paradero de Anglés se sigue a través del juzgado de instrucción número 6 de Alcira, que acaba de cambiar de juez. Lo cierto es que gracias a la labor de la acusación particular de la asociación Laxmi, se han ordenado nuevas diligencias que buscan esclarecer lo sucedido, así como encontrar material probatorio contra Antonio Anglés, como el análisis de más de 50 pelos que fueron descartados en los estudios genéticos que se realizaron en los años 80, cuando la técnica del ADN no estaba tan avanzada como lo está actualmente. Lo cierto es que alrededor de este crimen quedan muchas cosas que aclarar. Para ello estará hoy, una vez más con nosotros, Manu Jiménez, del podcast El Rincón del Disidente, que pueden ver o escuchar en YouTube, iVoox o Spotify. Pues sí, señores, 30 años sin Miriam, Toñi y Desiré. Muy buenos días, Carlos Prayón. Muy buenos días, Almudena, aquí estamos. Terrible aniversario, ¿eh?
Pues dramático aniversario, sin duda. Pero tenemos que hablar de él porque es un crimen que conmociona a España y que posiblemente cambió la criminología y la criminalística de este país, ambas cuestiones. Sí, no, además que es un crimen vivo porque con el paso de los años, y casi de las semanas, se siguen conociendo cosas, siguen ocurriendo acontecimientos relacionados que no hacen sino alimentar todo ese escepticismo tan tremendo que hay respecto a la versión oficial en cada vez una mayor parte de la sociedad, claro. Pero, Carlos, te voy a decir con mi ironía habitual. Yo sé que mucha gente dice que la ironía no se entiende en la radio. Yo no estoy de acuerdo. Ustedes saben que yo soy sarcástica e irónica. Debo decirte, Carlos, que a nuestros oyentes hoy no les interesa escucharnos a nosotros lo más mínimo. Quieren que hable y hable sin parar Manu Jiménez del Rincón del Disidente, pero antes de darle la palabra, para que luego no me digan que le he interrumpido, quiero invitarles a todos ustedes a participar en la primera jornada de Misterio y Ciencias Forenses que se va a celebrar el sábado 19 de noviembre desde las 10 de la mañana en Madrid. Hay plazas limitadas, el precio son 25 euros por la inscripción y en él van a participar personas tan interesantes como Paco Emilio, como Manu Jiménez, que va a hablar de Jeffrey Dahmer, ya saben, el carnicero del caníbal de Milwaukee, que está tan de moda en Netflix. Hablaremos de esa serie, por cierto. Raúl Martínez y Félix Río, Beatriz Conde y Andrea Costa, del equipo Prometeo de Valencia, Salvador Martínez, Gemma Herraiz, o Santi Fernández, Lorena Medina y Lorena Montes, que también son del equipo Prometeo, pero en este caso no de Valencia, sino norte. Si a ustedes les interesa este mundo de las ciencias forenses y el misterio, pueden enviar un mail al siguiente correo: curso cc, de cc, o sea, de curso cc, curso ccforense 2022 @gmail.com. Lo segundo fácil, lo primero lo han puesto complicado, lo repito. Curso CC Forense 2022, o sea, el año en el que estamos. Iba a decir yo 20.022, estoy yo fatal. 2022 @gmail.com. Curso CC Forense 2022 @gmail.com. Y así pueden participar, si es que les gusta, en la primera jornada de Misterio y Ciencias Forenses en Madrid, en la capital, el próximo sábado 19 de noviembre desde las 10 de la mañana. Muy buenos días, Manu. Buenos días, Almudena. Estoy por decir, yo ya me callo, pero antes de hablar de Alcácer, ¿qué haces tú hablando de Jeffrey Dahmer? Bueno, súper de moda en Netflix con dos series. Una docuserie que me parece muy buena y una serie que me parece terrible porque intenta blanquear al asesino. De hecho, las víctimas de Jeffrey Dahmer y los familiares de las víctimas han protestado por esta serie. Correcto, incluso el padre de Jeffrey Dahmer también ha protestado. Pues hago hablando de Jeffrey Dahmer porque es uno de los serial killers que tratamos en el Rincón del Disidente hace pues casi medio año. Es un serial killer que a mí, desde siempre que me interesó el tema del true crime, me ha parecido un raro avis, porque era una persona educada, elocuente, una persona inteligente, que no da el prototipo de serial killer americano como Richard Ramírez, como Ed Kemper o como Charles Manson, aunque Charles Manson no sea un asesino en serie per se. Y porque también, pues siendo un poquito malo, para aquellos que dicen que solo sé hablar de Alcácer, pues me apetece también hablar de otros temas. Porque además te vas a meter en la mente del caníbal de Milwaukee. Lo voy a intentar. De ese chico que no viene de una familia desestructurada, sino de una familia feliz, que tiene una infancia feliz y que se dedica a matar a hombres. Bueno, y a practicar canibalismo y todo lo que se le ocurre, el muy salvaje. Hay un dato que en la serie yo creo que lo pasan un poco de puntillas, y es una lesión, una doble hernia que tiene Jeffrey Dahmer de niño, con 4 años, dolorosísima, que le hace que tengan que operarlo y se pasa días y días y días en el hospital, él solo, sin su padre, sin su madre, y parece ser ¿Dónde que estaban? el padre trabajando y la madre, que tenía una serie de problemas psicológicos, pues en casa, en la cama, no era capaz de salir de la cama. Y el muchacho, o el niño, con 4 años, se cree, o por lo menos por lo que habla su padre, es en el momento en el que su carácter cambia. A partir de ahí
digamos que empiezan a manifestarse ciertos elementos que acabarán desarrollándose en el monstruo, en el carnicero de Milwaukee que todos conocemos. Sí, sí, terrible. Oye, pues hay que ir a este curso de Yo les forenses. invitaría a que vayan. Creo que es una experiencia única, además una experiencia presencial, la primera después de la pandemia, que ya parece que la hemos dejado atrás con un poquito de suerte, y yo creo que, no hablando de mí, pero el resto de ponentes, pues me parecen personas de una alta cualificación, muy bien preparados. Creo que el precio me parece irrisorio, además está destinado a la cobertura de gastos como es el alquiler de la sala, el equipo de audio, el equipo de audiovisual, porque se va a proyectar material y bueno, yo creo que va a merecer mucho la pena. ¿Se va a hablar de Alcácer? Se va a hablar de Alcácer, van a hablar dos de las compañeras de la asociación LASMI que se dedican en la zona de Valencia, que están tratando las investigaciones que ahora mismo lleva la acusación liderada por Félix Ríos, y sí, se va a hablar de Alcácer. En este caso no lo voy a hacer yo, pero bueno, creo que lo que tienen que aportar ellas como investigadoras me parece muy interesante también. Pues vamos a entrar a saco ya, ¿no?, con el tema que nos ocupa, que es ese terrible aniversario, 30 años desde que España entera quedó conmocionada por primero la desaparición y luego la aparición de los cuerpos en esa fosa de la Romana de Toñi, Miriam y Desiré. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Empezamos por la desaparición? ¿Qué os parece? Eres la directora, tú ¿Qué mandas. sucedió? Oye, qué bien se están portando hoy. Voy a tener que decirles que se rebelen un poco, luego fuera de micro. Pues empecemos. ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Bueno, parece que las niñas iban a color, ¿no? No. Hay una llamada. Ya nos está llevando la contraria. Claro, Carlos pregunta. Hay una llamada de Toñi el día anterior en una radio donde el propio locutor le pregunta que si tienen planes para el fin de semana, si saben qué van a hacer. Y Toñi, si hubiesen ido como iban sus compañeros del instituto o los compañeros de clase o amigos a esa fiesta en Picassent, en la discoteca Color, pues yo entiendo que lo hubiese manifestado. Cuando las niñas salen y se van recogiendo Miriam, Toñi y Desiré y acaban en los recreativos ZAS, hay varios compañeros de ellas que dicen que van a ir a Color y en ningún momento se les manifiesta. De hecho, esa fiesta, que era una fiesta privada, había que adquirir entradas, no las adquieren. Van a visitar a Esther y ahí es donde se cambian de idea, lo cual tampoco yo creo que sea extraño. Tenían 14 y 15 años, cambian me de idea parece. y deciden ir a Color. Yo porque aquí hay mucha conspiranoia y en algunos circuitos se habla de que esa llamada es falsa, que que Miriam no llama a la casa de Fernando García para decir que si la pueden acercar, y lo cual implicaría una triple mentira: por un lado por la familia de Fernando víctima García, y por otro lado por la familia de Esther, la madre y la propia Esther, que dicen que así se lo manifestaron, diciendo que eso se hizo para salvaguardar el honor de las niñas. Eso es el honor de las niñas. Sí. A mí me parece que unas niñas de 14 años pueden cambiar de opinión en cualquier momento. Carlos, tú tienes una hija de esa edad. No, por supuesto. Es que no me parece, aparte es que ponernos a salvaguardar el honor de unas niñas que han sido ejecutadas, violadas y todo, pues, me parece que es un poquito fuera de lugar. No acabo de verlo. Claro, lo que pasa es que según ciertas teorías, las niñas no eran tan niñas y digamos que hacían ciertas cosas que no deberían hacer niñas de 14, 15 años. Repito, me parece una estupidez, porque cualquier persona que conozca lo que sucedió aquel día en concreto no tiene por qué dudar lo más mínimo de que las niñas iban a Color. Otra cosa es desde el momento que salen de casa Esther hasta que inician el camino a Picassent. Ahí sí que hay ciertas cosas que por lo menos yo las puedo poner en tela de juicio, pero eso ya sería otro lado de la. ¿Pero tú crees que iban a Color? Sí, yo creo que cuando. Yo también. Yo creo que cuando Miriam García llama a su casa, coge el teléfono Matilde Iborra y le dice que no, que Fernando no les puede acercar. Que papá está enfermo. Porque hoy está enfermo. Yo creo que de hecho las chicas posiblemente
salieron de casa de Esther y se quedaron un momento diciendo, bueno, pues ahora si no podemos ir a color, nos vamos cada una para nuestra casa. Yo lo que veo raro es lo del autostop, hablando con... Eso te iba a decir, porque se fueron, según el versión sumario, oficial, se fueron claro, haciendo autostop y además las recoge una pareja. Las recoge una Y pareja las deja en una gasolinera. que recordemos que en teoría tienen el coche estropeado, pero luego en el propio acto del juicio no coincide ni el coche, ni marca, ni modelo, ni color, el que dice que iba la novia de esa pareja con la que dice que iba el novio de esa pareja. Sí, para que la gente lo entienda, porque a lo mejor hay gente que no conoce la cuestión. Las chicas salen de casa una amiguita, que es Esther, que ese día estaba enferma. Correcto. Y por eso Esther no va con ellas a color, sino igual estábamos hablando de 4 niñas asesinadas. Y entonces se supone que hacen autostop y las recoge una pareja en un coche. ¿Qué pasa? Que en la sesión del juicio, él dice, mi coche, no sé qué coche era, yo no lo sé, era un Mercedes. Y la otra declara y dice, íbamos en un Opel, la novia. Con lo cual ahí hay una cosa... No solo eso, que él dice que el coche es, vamos a poner, por ejemplo, azul, y ella dice que el color es naranja. O sea, es imposible cuadrar las dos versiones. Pero eran novios. Eran novios. Claro. Y nadie sabe los vehículos, o sea, es decir... me refiero, si estamos en un juicio y yo te digo... yo no tengo novio, pero tú, Carlos, ¿sabes de qué color es el coche de tu mujer? Sí, claro. lo tengo bastante ¿Y claro. tu mujer sabe de qué color es tu pero coche? Ya no es cuestión de eso, es que digamos, si yo declaro, pues mira, iba en un Ford Fiesta naranja, sí. ¿vale? ¿Qué Ford Fiesta naranja? ¿Quién te lo ha dejado? ¿De quién es? ¿Dónde está ese coche? ¿La matrícula? O sea, me parece, es decir, oye, no se puede realmente decir, oye, porque a lo mejor yo puedo liarme y decir, pensé que iba en mi coche y mi mujer no, pues pensé que iba en el mío. Pero de ahí a que no sepamos a día de hoy en qué coche iban o tal, es un poco... Se sabe, porque como digo, el coche de la persona que les lleva hasta Picassent estaba estropeado, y si es cierto que un vehículo va hasta el taller de Picassent y se queda para repararlo en este taller. Eso se comprobó, eso de hecho no lo comprobó la Guardia Civil, lo comprobó el equipo de investigación de Fernando García, Juan Ignacio Blanco y Paco Emilio. Y eso se constató que era así. Ahora, la pregunta es, si ese vehículo en concreto se sabe que fue al taller, ¿por qué la otra parte de la pareja dice que ese vehículo era otro vehículo de otro color y de otra Pues marca? podía estar despistada y no enterarse de nada, porque yo también te digo una cosa, yo soy de las que nunca se fijan en los coches. Yo me monto ahora contigo en tu coche, Manu, y me llevas a casa y mañana me dicen en qué coche iba y no tengo ni idea. Sí, es posible. Pero entonces no vas a contradecir a Manu cuando Manu te diga... No, que pero si no es era contradecir, es que declara uno detrás del otro. Sí. No es que se contradigan, es que cada uno hace una declaración distinta. Sí, pero bueno. O sea. Sí, pero claro, bueno, pero si es las niñas si es iban a color. Y montas teóricamente con asiduidad en el vehículo, por lo menos el color... Yo soy muy malo para las marcas todavía, los modelos ni idea. Pero, leche, si veo un BMW rojo, sé que es un BMW rojo. No sabré si es un X9, pero... Bueno, ahora como todos los coches son blancos y suflo, llevas clarinete para decir el coche que quieres que te diga. Cierto. No, es verdad, pero fíjate, entonces ya tenemos el primer problema, ¿no? Que no sabemos realmente desde Alcácer a Picassent qué hicieron las niñas, si realmente fueron hacia Picassent... Pero parece que llegaron a esa gasolinera o no. Bueno, vamos a ver. Luego hay otra cosa extraña. El vecino que las acerca es un vecino de Alcácer. Esa misma noche ya se monta el cirio completo en la búsqueda de las niñas. Quiero recordar que al día siguiente había carteles de las niñas en toda la Comunidad Valenciana, la provincia de Cuenca, o sea... ya había salido en Canal Nou, etcétera, etcétera. Este chico, siendo vecino de Alcácer, va él de mutuo propio 5 días después a declarar. ¿Por qué no llega y dice, oye, que las acerqué yo a Pero va él a petición propia. Sí. O sea, él se acerca 5 días después. Al cuartel de Picassent 5 días después. ¿Por qué esperas 5 días para decirlo? Pues puede tener muchos motivos. Yo voy a hacer de abogado del diablo. Puede ser que viva como yo, ajeno a las televisiones lineales, que no veo un telediario ni así me maten. Puede ser que la fiesta fuera demasiado el fin de semana y no se enterara nada. Otra posibilidad. Sí, por poder ser. Puede ser que le fuera mal acercarse al cuartel antes de 5 días. Es posible.
No sé, yo digo por No, pero decir el cosas. problema es lo de siempre, es todas estas inconsistencias. Pero es que lo por la ali- cara lo de que Manu hay alimentan- algo detrás. No, a mí, yo es que realmente creo que ninguna de las personas que dicen que son 4, Francisco José Hervás y su pareja Mariluz, Cano Yacer, perdón, que las ve en teoría bajando con la moto y las saluda desde lejos ¿Dónde las ven? Picassent. en Ya. Picassent. Y la última persona que dice verlas, que es María Dolores Badal, que ve a 3 niñas subir en un coche de 4 puertas y en el que hay 4 jóvenes dentro del coche. Recordamos que el coche de Miguel Ricard 2 no puertas. tenía 4 puertas y que presumiblemente en su vehículo solo iban Antonio Anglés y Miguel Ricard. O sea, yo creo que María Dolores Badal no actúa de mala fe. Ella ve 3 niñas subiendo a un coche blanco de 4 puertas, pero lo que no son Toñi, Miriam y Desiree. Creo que son otras 3 niñas, porque además por la hora en la que ella dice que se encienden las farolas, estaríamos hablando de las 6:30 de la tarde y a esa hora las niñas estaban en Alcácer. En O sea, casa no- de Esther. ni siquiera yo creo que estuviese en casa de Esther, estarían todavía Todavía. los recreativos ZAS. Entonces, yo creo que María Dolores Badal declara de buena fe. Yo he visto a 3 niñas, creo que son las 3 niñas, pero no eran las 3 niñas. A partir de ahí nos quedan Mariluz, Francisco José Hervás y Cano Yacer. Y yo personalmente, en el caso de Mariluz, creo que intenta hacerle la coartada a su novio. Y La su- coartada. Sí, porque quizás su novio, y eso ha pasado 20.000 millones de veces, cuando alguien ve de repente una cámara y un micrófono, se viene arriba y dice, pues bueno, yo he dicho que yo he visto algo. O sea, que tú crees que Francisco José Hervás dice que la llevaba a las niñas hasta la gasolinera para salir en la tele. Sí. ¿Y entonces Hemo- qué pasó con las niñas? ¿Se evaporaron en Hemos Alcácer? visto en este país a personas decir que se han acostado con otras sin ni siquiera conocerlo en persona. O sea, es que yo a día de hoy me creo cualquier cosa. Tenemos que hacer una retrospectiva y entender que estamos a comienzos de los 90. No es como ahora. Ahora tú quieres hacerte famoso, enciendes el móvil, pones YouTube o Instagram y haces así y retransmites para millones de personas. En aquel momento el salir en la tele era la leche. No, en las investigaciones de asesinato, digamos, con repercusión mediática en Estados Unidos y de asesinos en serie, siempre ocultaban parte de la información porque lo que les sobraban eran tíos desfilando por comisaría a confesar. Ahí es. O sea, Ahí está. locos que querían, he sido yo, Notoriedad. queriendo confesar la autoría. Entonces es típico de esas investigaciones, pues un detalle, o mentir a la prensa o omitir algo como la prueba del algodón. Para preguntar, vale, entonces, ¿y con qué arma lo hiciste con esta? Vale, Pero entonces, ¿qué fue de las niñas? ¿Se evaporaron al salir de casa de Esther? Porque entonces ya, es que directamente Caga ya no fuego. vamos a llegar a la fosa de la Romana. Porque es que ya te has cargado el principio. No, a ver, la fosa de la Romana hay que llegar porque es el sitio donde aparecen los cuerpos. Sí, sí, pero te quiero decir, si ya ni siquiera es cierto que llegaron a la gasolinera de Picassent, ¿qué fue de esas niñas? ¿Se las encontraron Ricard y Anglés por el camino o qué ha pasado? Yo es que no creo que se las encontrasen Ricard y Anglés, o por lo menos no creo que se las encontrase Anglés. Yo lo que creo es que ellas desaparecen. Se fían de una persona que no deberían haberse fiado, que les dice que las va a acercar a Picassent. Alguien conocido, entonces. Sí, posiblemente. Y a partir de ahí, lo que no sabemos. O sea, que tú crees que las niñas tenían toda la intención de ir a Color, ¿Correcto? se fiaron de alguien, oye, me acercas. Ujú. Y ese alguien del oye, me acercas está involucrado en los Sí, hechos. posiblemente. Es la parte o la persona que nos faltaría para poder empezar a cuadrar mi teoría o lo que a mí me hace pensar después de haber visto y leído lo más grande en Alcácer. Pero, oye, puedo estar equivocado, yo no lo descarto. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a hechos. Porque, Vamos claro, a hechos. Vamos a hechos. Había 3 niñas, esto es un hecho. Correcto. Y hay 3 cuerpos que aparecen 75 días después en la fosa de la Romana, que es un paraje apartado, dejado de la mano de Dios, donde Cristo perdió el mechero, para entendernos, con el que hay que subir con un todoterreno, porque si no, no llegas. Más o Hoy menos, suben sí. todos con los SUV blanco. Sí. Pero antes con un Opel Corsa, que es lo que tenía
Miguel Ricard, absolutamente imposible subir hasta ahí. Pero es un hecho. Aparecen 3 cuerpos Correcto. de 3 niñas Ujú. en la fosa de la Romana. Así es. Aparecen el 27 de enero y en principio no hay nada para dudar de que fuesen los cuerpos de Toñi, Miriam y Desiree. Yo he dicho hechos, por eso. Como sé que nos ha hecho la prueba, que Claro. lo hemos hablado en la entrevista que me hiciste para Sí, tu cierto, podcast. cierto. Claro, ¿qué sucede? Estamos hablando, y son informaciones de la propia Guardia Civil, que en aquel momento hay cerca de una veintena de adolescentes con características fisionómicas similares a las de Toñi, Miriam y Desiree, que nunca han aparecido. Quizás los tantos cuerpos que han aparecido en Macastre después del famoso crimen de Macastre pues puedan ser algunas. Los cuerpos que aparecieron en Picassent hace un año de 2 mujeres o 2 chicas y un chico, de las cuales todavía no tenemos ninguna identificación por ADN, pues puede ser alguno de esa veintena. Y estas 3 pues podría ser de esas veintenas o pueden ser efectivamente Toñi, Miriam y Desiree, que yo creo que son. Pero claro, no hay una certificación biológica fehaciente que nos permita saber si son sí o sí Toñi, Miriam y Desiree. Entonces, la única forma de saberlo es hacer una prueba, desde luego, de ADN. Bueno, pero como nos creemos lo que tú nos cuentas, tenemos 2 hechos. 3 niñas que salen de Alcácer y aparecen un 13 de noviembre, salen de Alcácer, ¿Correcto? de casa de su amiga Esther, y aparecen un 27 de enero en la fosa de la Romana. Así es. ¿Qué ha pasado en esos 75 días? Ha pasado que las buscan por tierra, mar y aire todo un país. Todo un país. O sea, lo que se hizo, yo creo que nada jamás ha sucedido con unas características similares en España. Era raro el día que no había una aparición de Fernando García, de Fernando Gómez o de los padres de Desiree en algún medio. Vuelvo a decir lo mismo, fueron recibidos en audiencia pública por Felipe González, presidente del gobierno, en la Nochebuena del año 92. Yo creo, en el Palacio de la Moncloa. Yo creo que eso no ha pasado jamás a este nivel. Se destinaron cantidades ingentes de medios y de personal en buscarla, en batidas por toda la geografía. Recordar esas noches pegados al televisor de quién sabe dónde, de Paco Lobatón, donde llamaba gente de las he visto en Pamplona, las he visto en Granada, he visto en... ¿Malintencionada? No, ¿O bien intencionada y que como Rosa María Badal pues creía haberlas visto? A ver, ahí... Porque los padres recibían llamadas tremendas. Tremendas. Ahí había... hay una serie de llamadas que son malintencionadas, desde luego. Aquellas personas que además se les localizó, que se hacían pasar por las niñas. Solo hay una llamada de la que yo tengo realmente duda, que se produce 2 días después de la desaparición, en casa de Antonia, de Toñi Gómez. Pero el resto, personas que llamaban para hacer daño y hacer el mal. Luego habría una serie de personas... De esto hemos hablado poco, me gustaría que nos contaras algo más. Esto es algo que la gente no sabe. Cuando lamentablemente le ha pasado también a los padres de Marta Castillo, le ha pasado a los padres de Diana Kerr. Cuando desaparece una chica, hay malnacidos en este país que se dedican a llamar a los padres para aumentarles la angustia. Sí, o sea, no, recordaremos otro crimen de esa época ultramediático, el rapto y asesinato de Anabel Segura, que la propia mujer de uno de los implicados se hizo pasar por la propia Anabel diciendo que estaba bien, que por favor que les pagasen, cuando la pobre Anabel ya estaba muerta. Entonces, hay gente muy desalmada, gente psicópata, que es, pues como tú dices, malnacido. Yo sería más burdo si los definiese ahora mismo. Y había gente que llamaba a la casa de los padres de Miriam, de Toñi o de Desiree, haciéndose pasar por ellas o diciendo que las tenían secuestradas. ¿Pidiendo rescates? No llegaron. No llegaron nunca a pedir rescates, y si fue así, yo esa información no la tengo. Y luego están los chamanes, ¿no? Los mediums. Sí, luego hay gente que quiere sus 5 minutitos de gloria
llamo y a ver si en el telediario de esta noche alguien dice, oye, pues mira, ha llegado una información que las he visto en A Coruña. Y luego habría gente que, yo lo digo tal cual, modestamente, pues vería a 3 niñas y dijese, joder, son ellas, porque todo el país estaba a verlas. Cuando la famosa huida de Antonio Anglés lo veían en Murcia, lo veían en Girona, lo veían en Valencia y lo veían... ¿Lo han visto en Marruecos? Sí, bueno, pero eso es a posteriori. Uh-huh. Eso es a posteriori. Pero lo veían... ¿Y en Japón? En Japón. Hombre, tú te asomas ahora mismo a la calle y te pones a buscar actitudes sospechosas y las ves por todas partes. Así es. Y ese señor porque mira así, y este porque Claro. aparta la vista, y este porque empiezas... Bueno, entonces, si empiezas así tienes un problema. No, Te vas al psicólogo. pero si estás obsesionado o escuchas estos programas, estás viendo la radio, de repente ves 3 niñas y es como... Claro. 3 niñas, claro que a lo mejor eran 15, pero tú tuviste las 3 últimas que entraron en un autobús y ya está. Y son ellas. O sea, entonces, Sí, pero eso es gente bien intencionada. Exacto. Pero yo estoy hablando de estos desalmados No, que eso al no- sufrimiento de una familia le añaden su maldad. Es que esto en horario infantil no se puede hablar de esta gente porque es lo que dice él. O sea, Sí, porque el adjetivo lo tenemos todos en es que- mente. es que ¿no? no Señores, se no puede lo ser. vamos a decir, pero ustedes también lo están pensando. Entonces, exactamente. Eso es que no tengo palabras que ni que se pueden decir casi, ni que no se puedan decir. Me interesa esa llamada a los 2 días que dices tú a Correcto. casa de Toñi, sin desmerecer Al toda resto. la repulsa que me generan toda esa colección de personas a las que no sabría qué castigo les aplicaría. Pero vamos a ver, por intentar esclarecer. Decías antes que una llamada a los 2 días a casa de Toñi, que esa a lo mejor a ti sí que te... Esa llamada, a ver, yo puedo llegar a entender que un padre, bajo ese estrés, ese momento de tensión, alguien llame a casa y quieras creer que quien ha llamado es tu hija. Pero de la misma manera, nadie mejor que un padre conoce la voz de un hijo. Entonces, hay una llamada que dice 3 veces papá, papá, papá y cuelgan. Fernando Gómez tiene la certeza absoluta de que esa voz era Toñi. Esto, ya solo por esto, desbarata completamente cualquier versión oficial. Repito, podemos estar ante un padre que quiera creer que sea, pero esa llamada nunca se localizó, nunca se registró. Fernando Gómez lo cuenta a la hora de las diligencias, pero ¿cómo no tenían intervenidos los teléfonos esas familias? porque en las primeras 48 horas prácticamente les dijeron, oiga, váyanse a casa, que seguro que es una chiquillada. De hecho, en el documental de Netflix, cuando se muestra a una patrulla de la Guardia Civil que están oteando varias casas, dice un guardia civil ya de una edad, además muy, muy propio de la época, pues aquí una rubia de Alcácer se fugó con uno, no sé qué. O sea, pensaban que era una chiquillada. Los únicos que no pensaban que era una chiquillada eran las 3 familias porque conocían a sus hijas. No estábamos hablando de familias desestructuradas, no estábamos hablando, digamos, de chavales que hiciesen cosas pues un con poco, antecedentes. Claro. O sea, era la primera vez que aquello pasaba. Y por eso, en el momento que son las 10, 10 y media y no están las niñas, allí salta. O sea, no es como otra familia que diga, bueno, es que es normal que esta criatura se retrase 15 minutos, 20 minutos. No, ya estaban, y aún así... Pero perdona, yo solo Sí. puedo entender las primeras 24 horas y fíjate, ahora ya ni siquiera Ya, es así porque menos ahora mal. se sabe que las primeras 24 Son horas son fundamentales. decisivas para encontrar a los menores, por tanto, en cuanto se pone la denuncia es al revés, se ponen Sí, a sí. investigar y luego si vuelven a casa, fenomenal y caso resuelto. Eso Correcto. ha cambiado porque antes no era así. Pero es que estamos hablando 48 horas después, se produce la llamada, 48 horas después esos teléfonos ya tenían que estar No, intervenidos. no lo estaban. Pues es que me parece otra chapuza. ¿Yo qué quieres que te diga? Una Pero, más. pero volviendo a esa llamada, por hacer de abogado del diablo, que sabes que me encanta y me divierte, hasta pongo cara de pilla. Vamos a ver, efectivamente el padre puede querer creer que es su hija, pero es que además yo estoy pensando que han pasado solo 48 horas de la desaparición. Es decir, yo estoy segura que ese padre y esa madre no habían dormido en los últimos 2 días. Muy posiblemente. Con lo cual es aún más probable
que esa llamada puedas tener una confusión y pensar que es tu hija y no lo es. De Sí, hecho, sí. los padres de Anabel Segura también se lo quisieron creer. Así es. Y no era. Y no era. Por eso. Y el argumento de los padres lo saben mejor que nadie se nos cae en el caso de Anabel Segura. Sí, lo que pasa es que, claro, el resto de llamadas sí que parece que hay una serie de malintencionamiento, ¿no? Aquí es muy conciso. Papá, papá, papá y cuelgan. Joder, a ver, que no es como ahora que haces así, buscas un teléfono. Ya. Alguien tenía que tener el teléfono No, ni los posicionamientos. de ni tu nada. casa. No me veo a alguien en Sevilla que con una guía de teléfonos, que además no como antes la guía de teléfonos venía la Comunidad de Madrid o lo que fuese, que por arte y birloque haga así, teléfono, además, ¿sabes si el teléfono está a nombre de Fernando Gómez o de su esposa? O porque, por ejemplo, en mi casa, en la casa de mi abuelo, estaba el teléfono a nombre de mi madre. No era Julián Caballero, que además también era mi tío, Julián Caballero, ni de mi abuela. Estaba a nombre de mi madre. Acierta tú, por casualidad, que Y es... no sé, pero podía ser alguien malvado del pueblo. Que sí, no lo dudo. Pero esa digo llamada a mí porque- siempre me ha dejado como decir, yo creo que ahí hay algo más. Porque las otras personas cuando han llamado, Pero eso sí que ya, a ver, te lo has cargado todo. ya, O sea, te lo has cargado todo, Manu. Porque Para eso me resulta traes. que las niñas no llegan a la gasolinera, pero ahora resulta que según la versión oficial las niñas son violadas, torturadas y ejecutadas esa noche del secuestro, el 13 de noviembre, el 14, ¿vale? Y tú me estás diciendo que el 15, al menos una de ellas, podría seguir viva, porque solo me dices una sí, correcto. de ellas. Sí, Que sin embargo que- es la que muestra menos signos de vitalidad en el momento de la ejecución en la fosa. Así ¿eh? es. Correcto. Que por cierto, si yo llevo a las niñas hasta una gasolinera, en un pueblo como Picassent, que hay una fiesta de instituto, y además las niñas transitan por la calle principal, entiendo que cuando dejo a 3 niñas en la gasolinera, los de la gasolinera las habrán visto, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no las ve nadie en la gasolinera? Solo las ven 4 personas y las 4 en Picassent. Bueno, perdón, 2 en Alcácer, que son Herbás y su Y pareja. la novia, que no sabe qué coche tiene el novio. Y en Picassent las ve Cano Yacer, que va con la moto, y María Dolores Badal. Nadie más las ve. Joder, un poco raro, ¿eh? Un poco raro. Yo, aunque sea invierno, voy a Torres de la Alameda por la calle principal y por lo menos 20 personas veo. O me Sí, ven. porque, a ver, estamos hablando, es verdad que era noviembre, pero estamos hablando de qué hora de la tarde. Sí, las 8 de la tarde. De las o sea, 8 de la no son- tarde, no son las estamos 12 hablando de noche. la 1 de la mañana. Claro. Aunque Entonces, ya es de noche, ¿eh? Sí, sí. Un 13 de noviembre. Lo es. Entonces, no sé. A mí ahí hay muchas cosas que yo personalmente no las veo lógicas. En cuanto a la data del fallecimiento de las 3 niñas, tampoco tengo claro que sea el día 27 el día 13 o el día 14. La autopsia no lo ha podido establecer no. con claridad. Es Eso, que eso es un hecho. La autopsia es Es muy una ambigua. opinión. La autopsia dice que es compatible con llevar fallecido 75 días, pero también es compatible con llevar fallecidos 80 70. o 70. Entonces, claro, lo que sí parece por ciertas declaraciones de la expareja de Miguel Ricard, del cual no tiene muy buen concepto, es que Miguel Ricard la mañana del 14 a primera hora está en Benetúser y que de hecho lleva a su hija con el carrito por esa población y varias personas ven a Miguel Ricard. Según si cerramos los hechos probados tal cual la sentencia, es el día 14 por la mañana cuando las suben desde la caseta muy mal heridas hasta la fosa y las ejecutan a piel de fosa. Para mí ese es uno de los grandes misterios de la teoría oficial. Son unas niñas a las que le han hecho todo tipo de perrerías, que están malheridas. De hecho, están tan malheridas hasta el punto de que una de ellas, cuando le pegan el tiro en la nuca, muestra ya pocos signos de vitalidad. O es nulos. decir, estaba en el momento de la muerte o acababa de fallecer. Sí. ¿Cómo demonios suben por un camino de cabras 700 metros? Unas niñas malheridas. Que me lo explique alguien. Porque yo no lo entiendo. No es solo un camino de cabras. Yo, entiéndeme lo que quiero decir. Pero es que como aquí yo siempre he dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. La radio es fabulosa porque nosotros nos podemos hacer una concepción. De hecho, lo hablábamos en la entrevista de la diferencia entre milenio 3 y cuarto milenio, que a mí me gustaba más milenio 3. Pero creo que para que la gente se haga una realidad,
lo que tiene que hacer es ver. Yo grabé un vídeo con cámara en mano subiendo desde la caseta hasta la fosa. Soy una persona sana, con buen estado, con buena forma física, y el camino es difícil de narices para una persona en condiciones. ¿Cuántos minutos? Creo que fueron 9 minutos. El vídeo está en mi canal de YouTube, la gente lo puede ver. Si pone subida de la caseta a la fosa o algo así, lo puede ver. Una persona malherida con ese grado de lesiones. Pues es que además por el tipo de lesiones no podían andar. Además que luego es ilógico. La propia caseta, a 10 metros al margen derecho, si sales de la caseta, tienes un barranco profundo. Es que tiras ahí un cuerpo y no lo va a encontrar nadie. ¿Para qué lo subes a la fosa, que es la zona donde confluyen todas las sendas en la parte más visible del paraje de la Romana? No tiene ninguna lógica. Entonces, ¿por qué las niñas aparecen ahí? Pues yo creo que para que alguien las encuentre. Porque había que encontrarlas. Hombre, porque Fernando García había sido decisivo en esto. Yo creo que sí. Por la promoción, porque se había enterado toda España y todo el mundo hablaba del caso. Porque, por ejemplo, cuando desaparecen los 3 críos de Macastre, no se entera ni el tato. Claro. Hay que recordar que el día que aparecen los cuerpos, que esto ya puede ser casualidades, aunque yo no creo en ellas, Fernando García y la hermana de Toñi están en Londres. O sea, el caso había trascendido las fronteras del país. Nakachan era, ¿no? El padre de Melody. Melody, sí. Que le había puesto... le puso en contacto con cierta televisión del mundo árabe. Entonces yo creo que obviamente las niñas tenían que aparecer. Otra cosa es que aquí los colmeneros estén en el ajo o no, que yo creo que no. Pero ¿dónde estaban? Los colmeneros vieron la mano, ya está, asomar de la fosa. Pero es que tú fíjate además que dejan una mano fuera de la fosa diciendo hola. No, sí, a ver, que las tenían que encontrar, eso parece, es de las pocas cosas, porque aquí estamos hablando de muchas hipótesis, pues por ejemplo que si la llamada o el juicio que podía tener el padre de Toñi cuando recibe esa llamada después de 2 días sin dormir, todo eso pues son pues hipótesis más o menos fundadas, pero vamos, el hecho de que no tiene ningún sentido que estén en la fosa, más allá de que es que a esas niñas hay que encontrarlas, esos cadáveres hay que encontrarlos, pues claro, y con la mano fuera, pues más a mi favor. O sea, me parece una de las afirmaciones más rotundas o las aseveraciones que podemos hacer con más confianza, con mayor seguridad de no estar. Bueno, entonces ahora viene mi pregunta, ¿y por qué había que encontrarlas? Para que se callara, porque los medios de comunicación son como son, y es verdad que en aquel entonces se hablaba todo el día del tema de Alcácer, pero si no hubieran aparecido eso hubiese acabado muriendo, Carlos, tú lo sabes como periodista en los medios de comunicación. ¿Por qué tenían que aparecer? A ver, ahí está una de las claves de la cuestión, ¿no? Yo es lo que digo, o sea, tenemos que tener claro en todo este caso ha habido tanta chapuza alrededor, además ha habido tanto eco mediático, ha habido tanta gente buscando una fama inmerecida, ha habido tanta mala persona interviniendo, que al final es muy difícil distinguir los hechos de las hipótesis, de las teorías, de lo que sea. Entonces, por eso te digo, pues mira, de las pocas cosas que parece que podemos afirmar con bastante seguridad, con bastantes garantías de no estar diciendo ninguna barbaridad, es que las niñas las colocan en la fosa para que sean encontradas. O sea, con todo el ánimo de que sean encontradas y de ahí que quede una mano fuera y demás. ¿Por qué lo hacen? Ahí es cuando podemos sentarnos aquí en brainstorming y podemos pensar pues millones, y ahí es donde empieza pues toda la teoría de la conspiración, porque entonces si yo creo que estaba implicado el PSOE de aquella época, pues entonces tú piensas que no, que esto ha sido, pues vete a saber, no, pues la corona está implicada, otros que las familias. Esas barbaridades se han llegado a decir, pues a eso me refiero. Son barbaridades. A eso me refiero. Entonces, que nadie crea que pensamos eso aquí. Entonces yo parto de una de estas hipótesis estrambóticas de, bueno, es que es la corona. Entonces, ¿por qué quieren que la encuentren? Claro, porque si no la encuentran, Juan Carlos y tal, que empieza, y todo lo hilo y todo tiene un sentido del carajo. Entonces aquí es muy importante, que eso es algo que hace muy bien Manu, distinguir siempre entre, oye, esto es una teoría, esto es un hecho. Esto es algo que puedo confirmar, esto es algo que me da el palpito. Como... Yo he de decir, y en tono el mea culpa, pero claro, obviamente no es lo mismo una persona como ahora, con 40 años, que una persona que antes estaba cegada por un actor en concreto
de las teorías... El señor al que yo le doy caña, conspiranoico, Juan Ignacio Blanco. Correcto, pues obviamente uno puede cometer errores y puede pensar ciertas cosas, desconocimiento en cuanto a estas cosas. Ahora soy mucho más aséptico, mucho más objetivo y demás. Pero hay que recordar que Alcácer ya era diferente al resto de los crímenes de este país antes de que apareciesen los cuerpos de las niñas. Entonces, yo no tengo tan claro, obviamente, 30 años a matacaballo, con esa presión mediática, era un imposible, desde luego. Pero no tengo tan claro que hubiese desaparecido o se hubiese disuelto como un azucarillo, como otro crimen, si los cuerpos no hubiesen aparecido. Porque hay muchos cuerpos que jamás han aparecido. Repito, una veintena de jóvenes de características Marta del similares Castillo. a las niñas que no han aparecido nunca en Valencia. Si un cuerpo aparece, es o por muy desastre que sea el asesino, o porque se quiere que aparezcan. Si a las niñas no quieren nadie que aparezca, si tienen el mar al lado, coges las montas en un bote, las metes en un lastre y hasta luego. Ya no aparecen los cuerpos. Y estaríamos especulando y especulando y especulando. Ahora, si aparecen los cuerpos... Fíjate cómo especulamos con Anglés. Claro, claro. Si Anglés apareciese o cadáver o vivo, se acabarían las especulaciones. Mientras tanto... ¿Se resuelve el crimen? Porque él hablaría, claro. Claro, él hablaría. Si está vivo. Claro, y si está muerto también. Pero claro, habla del cadáver. Ahí habría una disyuntiva. Que tú imagínate que Anglés aparece vivo y dice, yo no tengo nada que ver. ¿Le creemos o no le creemos? Porque pruebas contra él, única y exclusivamente, está la palabra de Miguel Ricard. No hay nada. No hay pruebas biológicas, no hay pruebas físicas, no hay pruebas documentales, única y exclusivamente la palabra Miguel Ricard. Y se ha demostrado, y es público y notorio, que Miguel Ricard es un mentiroso compulsivo. Entonces, ¿qué validez tiene la palabra de Miguel Ricard? Yo creo que ninguna. Fíjate, justo hablaba yo con Carmen Ladrón de Guevara, la abogada de la VT, y me contaba el caso de un erchancha. Lo vamos a tratar a final de mes aquí en este programa. Carlos Díaz Arcocha, el primer erchancha que asesina a la banda terrorista ETA, que los autores materiales del delito están libres porque prescribió el caso, porque ellos confesaron ante la policía, como hizo Miguel Ricard, he sido yo. Luego se desdijeron ante el juez, igualito que Miguel Ricard, lo mismo. Recuerdo el caso, sí. Pues ellos absueltos, Ricard, no. Es que también Alcácer en eso es un raro avis. Y te hablo del año 85, sí, o sea, un crimen del año 85. Es un raro avis en el momento judicial. Por regla general, el crimen debería haber prescrito. Antonio Anglés ni siquiera ha sido juzgado. Ni se le ha juzgado ni siquiera en rebeldía o como ausente. No se le ha juzgado. Y el crimen sigue aumentándose el plazo de prescripción por Antonio Anglés. El caso de la mujer esta que ha aparecido, que aparecieron sus restos hace relativamente poco y han cogido al asesino que era su pareja. Su expareja. No ha prescrito por cuestión de 3 meses. Si pasan 3 meses... Si no aparece ese cráneo, no medio cráneo... Claro, ese tío, aunque luego cogiesen y dijesen, ¿fue este? Hace así. Bueno, pin, pero pin. eso si no se ordenaron diligencias entre medias, porque las diligencias, es que esto me lo sé muy bien gracias a Carmen Ladrón de Guevara, interrumpen el plazo de prescripción. ¿En todos los casos? En todos los casos. Las diligencias interrumpen el plazo de prescripción. En el caso que hemos dicho, Carlos Díaz Arcocha, es que desde el año 85 que lo asesinan hasta el 2000, no sé cuántos, 19, que reabren, han pasado más de 20 años y por eso ha prescrito, ¿vale? Vale. Pero eso sí que lo sepa la gente. Por eso es muy importante, cuando eres víctima de algo así, un familiar tuyo, personarte como acusación particular y estar continuamente pidiendo diligencias para evitar la prescripción del delito. Claro. Porque lamentablemente en nuestro país, esto es un debate muy interesante, ¿eh? Yo creo que los delitos de asesinato no deberían prescribir. Opino exactamente igual que tú. Yo los cambiaría. Y los de pederastia o abuso de menores exactamente igual. Para mí no deberían de prescribir jamás. De hecho, yo abogaría a algo similar. Estados Unidos tienen muchos fallos, desde luego. Pero a mí que un pederasta o un pedófilo se tenga que identificar
delante de su comunidad para que se sepa si esa persona ha estado en la cárcel o no por abusar de un menor, a mí me parecería que sería lo suyo. Yo siempre creo que en regla general hay ciertas personas que de hecho son los miembros más débiles de nuestra sociedad, menores y ancianos, que cualquier delito contra ellos deberían ser ejemplarizantes y deberían ser los más duros tipificados por el Código Penal. Sí, bueno, yo es que de hecho respecto a la prescripción de delitos le daría la vuelta, o sea, no sería seleccionar cuáles no prescriben, no, yo por defecto no prescribiría ninguno y entonces elegir aquellos en los que sí tenga sentido, pero que también que te lo la compro. norma... Hay delitos, Sí, por perdonad, supuesto. pero hay delitos, por ejemplo, un robo, un señor que en un momento dado de joven roba en una tienda. Pues Pero es sí, lógico que Almudena, prescriba el delito. perfecto. Imagínate que le pillan por un vídeo que quedó olvidado en no sé qué, no sé cuántos, y le pillan cuando ya es un señor insertado plenamente en la sociedad, Nada. que no tiene ni una multa. Hombre, Perfecto, por favor. pero eso es la excepción. Entonces, Claro. ¿me entiendes? O sea, yo abogaría por decir, no, los delitos, la prescripción de delitos no escribe, a no ser que, y entonces Yo creo que hay que establezco una serie de tipificarlo por delitos. Exacto, pero Por el con tipo de delito. las excepciones, los tipos de delito que quedarían Claro. exentos De ese tipo de pena. de la no prescripción. O sea, esto sí prescribe, este sí y por esto. O sea, una serie de... Pero una cosa ¿Tú sabes concreta, lo que pero hace la Hacienda norma cada general, pues, 3 o 4 años? Sí, bueno, eso... Pedir aumentar los años de prescripción. Esos No os digo más. Esos no es que prescribieran, es que esos el libro los anulaba. Los delitos contra la hacienda pública, esos los borraba automáticamente. Acaba de salir el libertario que habita en él, que lo tenía yo muy oculto. Stop IRPF. Volvamos Volvamos al caso. Volvamos a la crónica negra y dejémonos de impuestos y de Hacienda, que eso es otra crónica negra, lo de Hacienda. Un pozo sin fondo. Pero ya tenemos, vale. 13 de noviembre desaparecen. No sabemos dónde desaparecen, pero desaparecen. Se produce una llamada el 15 de noviembre al padre de Toñi. Correcto. El 27 de enero aparecen los cuerpos en la Romana. Así es. Y a partir de aquí, el caos total y absoluto, la chapuza. ¿Cuándo vamos a tener por fin esos resultados de esas pruebas que la asociación LASMI ha conseguido por fin que se hagan? Ya deberían estar. De hecho, hace unas semanas... Es que llevas varios programas Sí, sí, diciéndonos, claro, ya están, ya claro, están. Claro, es que hace unas semanas la asociación LASMI tuvo que pedir de nuevo al juzgado por un escrito que se diesen celeridad a la hora de dar los resultados a las pruebas, porque deberían estar ya en posesión y en conocimiento. No sé, siendo malintencionados, si los quieren hacer coincidir con este 30 aniversario. Eso lo sospechas tú desde Eso hace lo tiempo. sospecho yo, y de hecho ya empieza a haber más gente que me está comprando la teoría y quizás bueno, pues lo sepamos en esta semana. A mí me encantaría poder decirte, Almudena, la semana que viene hacemos otro programa y te cuento las novedades. Por tiempo... No, tú la por semana que tiempo, viene te ya- vas al Congreso de Ciencias Forenses, que tienes Cierto. que hablar de Jeffrey Dahmer. Cierto. Pero bueno, que tampoco me importaría venir el martes aquí. Y tú sabes que estás invitado siempre. Lo sé. Pero por tiempo, de hecho, la asociación LASMI, como acusación que está presentada en el proceso, cree que ya ha habido tiempo más que suficiente para tener los resultados. Y si no hay resultados o no los tienen, por lo menos que las personas encargadas digan, oiga, pues hemos tenido tal problema, pasa esta cosa, o se va a tener en X tiempo. O se retrasan un poco Exacto. por tal circunstancia técnica, que son Exacto. cosas que pueden suceder, ¿no? Correcto. Y estamos esperando la contestación. a ese Estamos escrito. esperando la contestación. Vamos, yo la última vez que hablé con Félix Ríos... Es que sería- claro, hablar a partir de aquí de lo siguiente, ¿no? De la aparición de los cuerpos sin tener el resultado de esas pruebas ya no tiene mucho sentido. Tenemos que esperar a esas pruebas, porque esas pruebas pueden cambiarlo todo o no cambiar nada. Así es. Pero bueno, la aparición de los cuerpos en 30 años o en 20 y tantos años no se ha podido clarificar nada. La inspección ocular fue Y a mí hay lamentable. una cosa que me tiene loca, Sí. y es el papel que aparece roto Ujú. al lado de la fosa donde pone el nombre de Enrique Anglés. Así es. ¿Y eso
el viento ahí da igual todo y ahí aparece el papel. Bueno, yo lo he contado varias veces. Pero yo ahí tengo una pregunta. Y es, ¿Realmente encontraron ese papel o el que lo encontró dijo me lo encontré y se lo había sacado del bolsillo? pues no lo sé, habrás sido tú más conspiranoica que yo. No, pregunto. No, te lo digo porque yo ahora mismo aquí tengo un papel en la mano. ¿Vale? Yo rompo este papelito, lo saco ahora a la calle y con el viento que hace va a estar 75 días después esperándome en la puerta, Pues, ¿no? yo vuelvo a hacer lo mismo. Yo he hecho 2 pruebas empíricas, en una esperé 84 días, no hace falta. pero otra, pero lo mismo, ver para creer. Entonces mi duda es, porque alguien encuentra ese papel. Correcto. ¿Quién encuentra ese papel? Lo encuentran varias personas. Unas de ellas son los propios colmeneros o uno de los colmeneros que le dicen a una persona que no tiene preparación, sin estudios para recabar pruebas y demás, ponga usted estos guantes y busque por ahí. La Guardia Civil sí, en la fosa. Carlos pone cara de alucine. Y algún que otro miembro de la Guardia Civil. Entonces empiezan a encontrar trocitos y allí más o menos lo pegan y sale el volante con el nombre de Enrique Anglés. Entonces a lo mejor mi teoría de la conspiración no está tan desviada, porque vamos, yo te aseguro que dejo aquí en la puerta del estudio un papel roto en trozos y vienes dentro de 2 meses a por él y a ver si lo encuentras. No, bueno, pero no hace falta 2 meses. Pero ven la semana que viene a ver si lo encuentras, que estamos ya en las fechas, ¿no? Por de ejemplo, noviembre. sí, cierto. O sea que- Sí, que eso Señores, huele a prueba plantada desde muy lejos. señores, No sería la primera vez, señores, mírenme en la cara. Pues sí, ahora Manu se va a callar. ¿Me habéis oído? Ahora se va a callar, pero no porque yo quiera interrumpirle. Es que el que manda en el programa, que es aquí Víctor del técnico, ¿verdad? Me está diciendo que te pasas de hora, que te pasas, que hay que despedirlos. Un pequeño apunte. porfa. Pero 10 segundos, Vale, Manu. recogiendo lo que dice Carlos, no nos sorprendería que el antiguo CSIC y cómo funcionaban las fuerzas de seguridad del Estado a finales de los 80, a principios de los 90, lo de poner pruebas y hacer cosas fuese un poquito raro. Y no con esto estoy Ya diciendo que el me CSIC la ha tenga liado algo que ver con parda. Va a Alcácer. tener que volver otro día, pero para hablarnos del CNI, CSIC, antes conocido, Manglano, todas estas historias, porque anda últimamente hablando mucho en Mengele. Pero ahora sí que... Carlos, se tiene usted que callar, pero muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por tenerme, como siempre. Muchas gracias, Manu. Un placer, Almudena. Mucha suerte con ese curso de ciencias forenses Muchísimas que vamos gracias. a aprender todos de Jeffrey Dahmer. Vamos a intentarlo. Y a todos ustedes, señores, como les digo siempre, no sean buenos del todo, que es un poco rollo, sean un poco revoltosos, que es mucho más divertido. Y la semana que viene les emplazo aquí en Martes Negro porque vamos a hablar de un crimen estremecedor, el crimen de Almansa. Buenas tardes.